buenas tardes a todos ustedes. La Universidad Mundial, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, la Universidad Humana y Mundial de México, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, la Universidad Tecli Studi di Teramo, Italia, y la Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, de la autoría del doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, bajo el sello editorial del Archivo Histórico de Baja California Sur, Pablo L. Martínez. Antes de continuar, deseo comentarles que después de las intervenciones de nuestros invitados, aprovecharemos unos minutos para recibir sus preguntas y o comentarios, los cuales nos los pueden hacer llegar a través del espacio del chat que se encuentra en la barra ubicada en la parte inferior de su pantalla. Damos una cordial bienvenida al doctor Luis Alberto Trasviña Moreno, autor de la obra, y al maestro Alejandro Telechea Cienfuegos, director del Archivo Histórico de Baja California Sur, Pablo L. Martínez, quien comentará esta obra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me voy a permitir leer la trayectoria profesional del doctor Luis Trasviña. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Obtuvo el grado de maestro en Historia Regional por la misma casa de estudios y es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es promotor cultural y un prominente difusor de la historia nacional y de Baja California Sur. Durante su formación profesional, se ha especializado en temas relacionados al periodo misional en el noroeste novohispano y en temas concernientes a la protección y conservación del patrimonio cultural de Baja California Sur. Además, por supuesto, de impartir docencia en la Universidad Mundial en nivel licenciatura y posgrado. Es autor de los libros Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, 1772-1855, publicado en 2018. El ocaso del sistema misional dominico en Baja California, publicado en 2020. En 2018 fue ganador del premio Manuel Torre Iglesias en la categoría de ensayo de los premios estatales literarios Ciudad de la Paz 2018, convocado por el gobierno del estado de Baja California Sur a través de la Coordinación de Fomento Editorial del Instituto Subcaliforniano de Cultura. En 2020 fue ganador del concurso de ensayo histórico sobre el movimiento Loreto 70 y sus repercusiones en la conformación del estado de Baja California Sur, organizado por el Honorable Congreso de Baja California Sur y el Instituto Subcaliforniano de Cultura. Ganador del premio Lugar con el ensayo titulado Las repercusiones de los movimientos regionalistas en la conformación del estado de Baja California Sur, Loreto 70 y sus antecedentes. Muy bien, damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, a todos ustedes, nuestros asistentes, y cedo la voz al maestro Alejandro Telechea Cienfuegos. Adelante. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Es para mí un honor pues estar en esta tarde presentando el libro del doctor Luis Trasviña, a quien tengo el gusto de conocerlo pues desde hace mucho tiempo, compartir pues una serie de experiencias, sobre todo académicas. De alguna forma no fui directamente su maestro, pero bueno, por ahí estuvimos pues compartiendo algunas recomendaciones y bueno, y pues tomando también un poco la experiencia que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo en la cuestión de la historia. Y bueno, y hoy pues es un gusto que hubiera él tomado a mi persona para presentar en esta tarde este libro que titula Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, 1772
1855, un libro que fue editado por nuestro archivo histórico Pablo L. Martínez en el 2018, y que bueno, y que este libro de alguna forma cumple con dos funciones fundamentales, ¿no? Una que es que nos permite a nosotros como archivo el poder difundir el acervo documental que de alguna forma se encuentra pues aquí en nuestro archivo histórico Pablo L. Martínez, y que es una de nuestras principales funciones, precisamente el difundir nuestra acervo documental que tenemos pues aquí en nuestro archivo. Pero la otra función que también cumple este libro del doctor es que se suma a otros trabajos y a muy pocos trabajos que hasta en la actualidad existen realmente muy pocos trabajos que hacen referencia a la presencia, al trabajo realizado por la congregación dominica en nuestra península de Baja California. Y de alguna forma el doctor Luis Trasviña se suma pues a la poca fuente bibliográfica que existe hoy en día sobre este trabajo realizado por la congregación dominica, lo cual de alguna forma nos congratula porque obviamente es un trabajo, como lo decía hace un momento, fue editado pues por este archivo histórico Pablo L. Martínez, y de alguna forma estamos contribuyendo a ese acervo historiográfico de el trabajo realizado por la congregación dominica. Pero bueno, pasemos pues vamos a decir al comentario de este libro del doctor Luis Trasviña, y voy a leer un poco porque obviamente la memoria pues ya no me favorece mucho, y en lugar de meter pues algunos errores o hacer algunos otros comentarios, pues mejor me voy a abocar a hacer la lectura del comentario que tengo de este trabajo del doctor Luis Trasviña. Como lo decía hace un momento, se titula Gobierno y Misiones durante la administración dominica en Antigua California, 1772-1855. Gobiernos y misiones durante la administración dominica, pues es un extenso estudio regional que tiene como objetivo principal describir el gobierno y el estado de las misiones durante la administración de los frailes dominicos en la península de Baja California, a fines del periodo colonial y durante la instauración del gobierno republicano. La obra realizada por la Orden de Predicadores o Frailes Dominicos en la península fue de doble actividad. Por una parte, iniciaron una cadena de nuevas fundaciones en el extremo norte de la península, en la región que fue conocida como Frontera, área que geográficamente colindó con las nuevas fundiciones franciscanas en la Alta California y que hoy ocupa el actual estado de Baja California. La segunda actividad fue la labor de continuar con la administración misional en el centro y sur peninsular, es decir, en las antiguas fundaciones misionales realizadas por los jesuitas y las que fundaron, los franciscanos. San Fernando, rey de España, de Vilicatá. Este trabajo del doctor Luis Alberto Trasviña está principalmente enfocado en esta segunda cuestión, debido a que en este periodo la labor de los dominicos ha sido menos problematizada, a pesar de que se trató de un periodo de cambios políticos, de transición de la colonia a la instauración del primer imperio y posteriormente a la instauración
de la República. Durante el proceso, como trataremos pues de alguna forma de explicar, los dominicos tuvieron que sortear una serie de eventualidades que los envolvió en una mayor responsabilidad administrativa. Por ejemplo, tuvieron que enfrentar la paulatina transición del régimen virreinal al gobierno republicano, una etapa donde los apoyos se enviaban a cuentagotas y sumidos constantemente en conflictos internos con las autoridades civiles, además de hacer frente al paulatino declive de la población indígena, la cual se encontraba en vía de su extinción, desde antes de iniciar su administración. La obra que hoy presentamos está estructurada en 4 capítulos, ¿no? El primero, a manera de antecedente, se divide a su vez en 4 apartados. Los primeros 2 se hacen con la finalidad de hablar sobre los primeros intentos y los problemas de la corona para tomar posesión de la península, así como la instauración del sistema misional por parte de los jesuitas, su expansión misional, su gobierno con facultades excepcionales y las presiones de la corona española para fomentar la colonización civil de la provincia en funciones de los intereses geoestratégicos de España, lo que luego tuvo su réplica durante la administración de los dominicos, ya que como es sabido, y así se describe, ¿no? La orden jesuita tuvo un desenvolvimiento excepcional dentro de la península, en el que gran parte de su régimen se hicieron cargo del gobierno y temporalidades de las misiones por medio de un poder excepcional otorgado por las propias autoridades reales, impidiendo por un largo tiempo la entrada de cualquier colono civil o actividad que fuera ajena a los intereses misionales. En el tercer y cuarto apartado de este primer capítulo, se habla sobre los cambios político-administrativos de la monarquía española y una de las medidas centralizadoras que fue la expulsión de los jesuitas y las pretensiones secularizadoras del reformismo borbónico encarnado en algunas de las instrucciones dictadas en la península por el visitador general José de Gálvez durante el periodo franciscano. Orden que obviamente serán los sucesores pues, de los jesuitas y que tuvieron sus efectos de forma más marcada en el periodo dominico. Lo que a nuestro autor le interesa resaltar aquí son esas pretensiones secularizadoras del reformismo borbónico aterrizado en algunas de las instrucciones dictadas por el visitador, ya que elaboró todo un proyecto específico para impulsar la economía, como las actividades mineras, carníferas, comerciales, entre otras. Pero también instauró la gobernación civil para la península, que debía, a partir de ese momento, alternar funciones con los misioneros, y detalló además en sendas instrucciones las características de los nuevos pueblos de españoles. Proyecto que, como se describirá aquí en este texto, resultó poco fructífero en el corto plazo. En el segundo capítulo, Trasviña describe todo el proceso concerniente a la entrada de la orden dominica en la península, luego de varias gestiones y el efecto que tuvo el proyecto reformador de José de Gálvez ya en tiempo dominico, sus implicaciones y la acción administrativa de sus reformas como un instrumento que a la postre marcó, por lo menos,
en buena parte el desenvolvimiento dominico, ya que como lo explica pues nuestro autor, en su mayoría las instrucciones y las ordenanzas de su plan reformador resultaron impracticables y de muy difícil acatamiento para los dominicos, dado el estado tan lamentable en el que recibían las misiones, sus temporalidades, la mermada demografía indígena durante su administración y también el acatamiento y celo de autoridad por parte de las autoridades, tanto civiles como misionales. Provocó que se suscitaran una serie de conflictos de poder y administración que enfrascó a ambas partes en pugnas por el control y ejercicio de sus facultades como gobernantes y administradores. En el tercer capítulo, Trasviña hace una reseña sobre las fundaciones misionales realizadas por los dominicos en la región conocida como la Frontera, área que unió a las antiguas fundaciones misionales de la península con las nuevas hechas en California por los franciscanos. Aunque en este sentido, nuestro autor trata el tema de manera breve, ya que considera que es un tema tratado considerablemente por otros autores. Sin embargo, le resulta relevante retomar algunos asuntos importantes del desempeño de la orden dominica en esta área de la península, pues aunque su desenvolvimiento se dio en condiciones diferentes a su trabajo en la parte sur peninsular, hubo cuestiones que continuaron ligadas a las circunstancias de las antiguas misiones baja californianas. Entre ellas, la problemática entre autoridades civiles y misionales y el problema administrativo de las misiones. Este capítulo lo estructura con solo dos apartados. En el primero se describe y explica la región de frontera para dar paso al encadenamiento fundacional que se da en el área costera. En el segundo apartado se explica la división política que se da para ambas Californias una vez que los franciscanos iniciaron la colonización de la Nueva California, ya que las autoridades reales determinaron hacer dicha división con la finalidad de eficientar los asuntos administrativos, ya que las distancias para la toma de decisiones importantes para las autoridades de gobierno se convirtieron en un asunto que limitaba las labores administrativas. Posteriormente se continúa con la descripción de las nuevas fundaciones realizadas por los dominicos en el área serrana. También durante este tercer capítulo se describe la forma en que los dominicos se valieron para poder ejercer su ministerio por varias décadas, logrando realizar nuevas fundaciones, aun cuando tuvieron momentos en los que no recibían apoyo de sus ministros superiores y la atención mayor y los recursos estaban puestos en la colonización de la Nueva California. En el cuarto y último capítulo, dividido en tres apartados, es donde Trasviña trata de explicar que estando los dominicos a cargo de las misiones baja californianas, se dio el largo proceso de decadencia de estas instituciones, dando a conocer los factores que llevaron a ese ocaso. En el primer apartado, explica las causas que llevaron al declive poblacional indígena, principalmente porque los indios, que eran la razón de ser del sistema misional,
fueron desapareciendo rápidamente con fatales consecuencias para la capacidad de automantenimiento de dichos centros de población. Entre las causas que nuestro autor considera como detonantes de este descenso demográfico están las enfermedades transmitidas por la gente de razón y al cambio en los modos de vida y adaptación a que fueron sometidos dentro del propio sistema misional las poblaciones indígenas o las poblaciones originarias de nuestra península. En el segundo apartado, explica cómo a partir de la segunda década del siglo XIX, las condiciones políticas surgidas por el movimiento de independencia dejaron al sistema misional en un colapso administrativo y dando un paso más acelerado hacia el proceso de secularización, debido a que, derivado de estos cambios, las autoridades centrales ofrecieron un respaldo más firme a sus representantes regionales, a fin de que ejercieran una mayor vigilancia sobre los misioneros y conseguir que estos aceleraran el paso hacia la conversión de las jurisdicciones misionales en curados. Trasviña considera se trató de un proceso complejo, pues las condiciones particulares de la península hicieron que, aún instaurado el sistema republicano, la presencia de misioneros seguía siendo un apoyo indispensable. Pero sin duda, la independencia fue un proceso que cambió por completo el sentido primordial de lo que era el sistema misional, ya que su razón de ser dio un paso galopante hacia su mortal decadencia. En el tercer y último apartado, se describe cómo fue que los decretos e instrucciones realizados por los gobernantes hicieron que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las misiones a cargo de los dominicos en la parte centro y sur peninsular se fueron secularizando y sus tierras concedidas gradualmente a los colonos civiles, con la consecuente privatización de las tierras agrícolas y ganaderas pertenecientes a las comunidades de indios, dándose así el cierre definitivo del sistema misional con la salida de los dos últimos misioneros que permanecieron en la península de Baja California hasta 1855. Bueno, pues este recorrido que realizamos en este momento de esta obra del doctor Luis Trasviña, sin lugar a duda, pues nos lleva de una manera muy objetiva y de una manera muy bien detallada y analizada, pues lo que representó la presencia de esta congregación de los dominicos en cuanto a sus cuestiones de gobierno, como a sus actividades misionales, las cuales se vieron sumamente afectadas por todos estos cambios políticos que se generaron en nuestro país y que obviamente la península de Baja California, a pesar de su lejanía, no fue ajena a las implicaciones de estos procesos históricos por los que estaba de alguna forma atravesando nuestro país. Ante eso, pues damos abiertamente la recomendación de realizar la lectura de la obra del doctor Luis Alberto Trasviña, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Telechea, por los comentarios de la obra del doctor Trasviña, y damos paso y damos la voz al doctor Trasviña para que nos comente de su obra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Catalina. Primero que nada, pues agradecer
enormemente siempre el apoyo y los espacios que nos brinda la Universidad Mundial, a su rectora, la doctora Judith Moreno Berry, que siempre nos ha brindado, además en eventos muy especiales, muy importantes, para difundir algunos de nuestros trabajos. En esta ocasión, pues, me honra estar participando en este Simposio Mundial de Liderazgo, ya en su edición número 22. Felicito a la universidad por esta actividad tan importante, tan enriquecedora para los formadores, docentes, para los alumnos y pues las universidades que se están interconectando para intercambiar información y prestarse al análisis y a la reflexión de estas temáticas. Orgullosamente impartimos algunas materias en la Universidad Mundial desde hace bastante tiempo, lo cual me enorgullece muchísimo porque me ha tocado ya al paso del tiempo toparme con exalumnos que ahora son servidores públicos, tienen despachos de abogados, tienen su restaurante, son grandes arquitectos, administradores, y eso pues me llena de orgullo porque ahí en la Universidad Mundial he puesto mi granito de arena para la formación de todos estos universitarios y me enorgullece muchísimo. Y además otro asunto que me hace muy feliz y también de mucho orgullo es que estemos presentando este trabajo, Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, editado por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, ¿no? Dependiente del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, a quienes también les agradezco enormemente el apoyo brindado para que este trabajo, que principalmente fue nuestra tesis doctoral, se haya editado pues por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, y además se hizo justo en la conmemoración del 50 aniversario de la creación de este importantísimo acervo documental. Agradecerte de manera muy personal, maestro Alejandro Telechea Cienfuegos, director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, amigo primeramente, colega, licenciado y maestro en historia, también es docente universitario, formador. Él dice que no me dio clases, sí me dio, nomás que ya no se acuerda, fue hace buen tiempo, hemos entablado una amistad muy interesante, hemos colaborado en proyectos y hoy pues le brindo públicamente una amplia felicitación por estar a cargo de este tan importante archivo histórico que además como investigador, maestro Telechea, pues lo conoces muy bien, hiciste consulta y sigues haciendo consulta documental durante muchos años. Además te agradezco esa profunda lectura que hiciste a nuestro trabajo, maestro. Me dejas muy poco que comentar porque abordaste casi todo, ¿no? Como me diría uno de los maestros formadores también en algún seminario de tesis, ya no me dejaste mucha carnita en el hueso ahí para comentar, y eso pues se agradece porque tuviste el compromiso además en pocos días de hacer esta lectura a detalle y abordar y estructurar muy bien este trabajo, ¿no? Pero quizá pudiera yo puntualizar algunas cuestiones de por qué me orilló mi formación a hacer esta investigación. Esto se remonta, es una investigación que me llevó años, pero además me fue formando en los tiempos en los que yo fungía como ayudante académico. Tú lo recordarás también, maestro Alejandro Telechea, por ahí colaborábamos en la universidad, de un investigador muy connotado también, un erudito del periodo novohispano, como lo es el doctor Francisco Altable Fernández, que fue uno de los que dirigió este trabajo cuando primeramente era una tesis. Yo colaboraba con él apoyándole en la sistematización de fuentes documentales y en la transcripción o paleografía de fuentes documentales. Ahí inicia por allá del año 2003, por aquellos tiempos, en los que yo empecé a tener contacto con documentos del siglo XVIII, siglo XIX, y sabía, obviamente, por mi formación de historiador,
del periodo misional aquí en la península californiana, pero se conocía poco sobre lo que pasaba después del periodo de los jesuitas, ¿no? Después de la expulsión, y miraba documentos que hablaban de la expulsión, que fueron embarcados por el primer gobernador de la antigua California, que lo fue Gaspar de Portolá, era un capitán enviado para cumplir la ordenanza del decreto de expulsión de los jesuitas, y él se encarga de reunir a todos los misioneros en Loreto, embarcarlos a Matanchel en Nayarit, y de ahí hacia Veracruz, y de ahí hasta donde llegaran todos los misioneros jesuitas. Por decreto monárquico fueron expulsados por la dinastía de los reyes Borbones, que ellos centralizaron los poderes. Y de ahí me quedaba la idea de cómo, qué pasaba después del periodo de los jesuitas. Conocía poco. La orden que continúa va a ser la de los misioneros franciscanos, y ahí es donde tuve contacto con las primeras fuentes que abordan el tema. De ahí yo hice una maestría en historia regional y me enfoqué en el periodo de los misioneros franciscanos, una tesis llamada La Administración Franciscana en las Misiones de Baja California, un periodo muy breve que estuvieron los franciscanos, 5 años nada más, pero ahí explico lo que se hizo en esos 5 años y cómo fue el modo de administrar las misiones fundadas por los jesuitas, pero ya no por ellos, ¿no? Los jesuitas fueron un poder excepcional, como bien lo dijo el maestro Alejandro Telechea. El virrey Sarmiento de Valladares les concede una licencia en la que ellos podían venir a administrar, a instaurar el proyecto misional en la antigua California, pero con facultades extraordinarias. Es decir, ellos iban a tener el control político, el control administrativo, para realizar fundaciones misionales y exclusivamente asentamientos misionales, no poblaciones civiles, y los personajes y apoyos que vendrían con ellos, la escolta, capataces para apoyar en el auxilio de la reducción de los indígenas, iba a estar a cargo y al cuidado y al mando de los misioneros jesuitas. Ya con las demás órdenes misioneras, cuando se da la expulsión, ya no, ya hubo un gobernante. El primero, como les decía, va a ser Gaspar de Portolá, que es enviado como capitán para hacer cumplir la expulsión de los jesuitas, y el visitador general que menciona el maestro Alejandro Telechea, José de Gálvez, lo nombra gobernador de California, y a raíz de ese momento pues ya hay una división de poderes, ya no hay un poder exclusivista para los misioneros, ellos iban a encargar exclusivamente de administrar las misiones, y pues eso lo hacen durante 5 años los misioneros franciscanos, porque hay un proyecto además de expandir los territorios españoles hacia lo que hoy se conoce como la Alta California. Allá desenvolvieron los misioneros franciscanos su ministerio, y la tarea va a ser ahora, en lo cual se enfoca este trabajo, a cargo de los misioneros predicadores de Santo Domingo, o los misioneros dominicos, ¿no? Hay algo muy interesante en esta parte, porque desde el momento que se da la expulsión de los jesuitas, los dominicos ya tenían intenciones de venir a ejercer su administración misional en esta región. Sin embargo, los que van a ser elegidos son los franciscanos, y hay un misionero, Fray Pedro de Iriarte, el presidente, que hace todas las gestiones. Finalmente, tras la partida de los franciscanos, logra obtener y se les concede a los dominicos venir a administrar las misiones dejadas en esta ocasión ya por los franciscanos. Y después de años y de poder hacer permisos, trámites burocráticos ante el virreinato, cuando se le cede al padre Fray Pedro de Iriarte, lo explico aquí en este trabajo, cuando parten hacia la península, viene una tempestad y el padre Iriarte no logra ver su proyecto cumplido porque muere en esa tempestad, ¿no? Llega muy enfermo, se regresan a Mazatlán, en la Goleta, y fallece el padre Fray Pedro de Iriarte. Entonces inician, por decir así, un tanto en la desgracia los misioneros dominicos. Además, pues parten ellos con un ministerio en el que
ya había rencillas entre los gobernantes civiles. La razón de ser de los misioneros pues eran los indígenas y la razón del ejercicio de poder de los gobernantes eran los indígenas. Ya llegados los misioneros en 1772, mayo del 72 llegan los dominicos, pues ya empezaban en franco descenso demográfico y eso enfrascaba en un conflicto de poderes entre misioneros y autoridades, como bien ya lo describió el maestro, no voy a ahondar en esa parte, pero a lo mejor, y si están algunos alumnos viendo, a lo mejor se preguntan, ¿qué es una misión? ¿Qué es un misionero? ¿Qué es una orden misional? ¿No? Y ahí quisiera abordar primero, porque muchos ubican, y me ha tocado con alumnos, ubican que una misión es el templo, la iglesia, ¿no? Pero la misión va mucho más allá. Una misión específicamente en su concepto así estricto es o fue una institución eclesiástica creada para instruir y para aculturar, para europeizar, por así decir, a todos los indígenas en América. El fin primordial de esta institución eclesiástica era que ellos aprendieran a vivir por su propia cuenta a través de una educación, el aprendizaje de la agricultura, refiriéndome a regiones donde no se pudo desarrollar, como es el caso de la península californiana, ¿no? Además de transmitir, por supuesto, la doctrina cristiana y hacer a los grupos humanos de esta región útiles económicamente al reino español. Ese es el fin primordial de una misión. Y para que exista una misión tenía que haber un misionero. ¿Quiénes eran los misioneros? Del latín viene la palabra misius, misius, que significa enviado. Son los enviados los misioneros. Y son estas personas cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no conocen el cristianismo o donde no ha llegado por ninguna vía el cristianismo. Por lo tanto, los misioneros se dedican o se dedicaron en este caso a predicar con la intención de convertir e inculcar a quienes no profesaban o no conocían el evangelio. Esa era la tarea del misionero. Y la misión, ya hablando estrictamente del sentido del complejo misional, más allá de esa construcción de la iglesia, como decíamos nosotros, las misiones también incluían una serie de edificaciones, estructuras, características y espacios abiertos. Y cada uno de estas estructuras y espacios van a contribuir al establecimiento de una comunidad cuyas funciones del día a día iban a servir o sirvieron a la empresa colonial española en su expansión, ¿no? Entonces, estas misiones, que también se les llamaba reducciones, formaron parte de la práctica evangelizadora de la religión cristiana, una práctica que fue muy utilizada durante los siglos XVII y XVIII, y como podemos ver en este trabajo, y lo explicó muy bien el maestro Telechea, para el caso de la península californiana todavía se va a extender hasta la primera mitad del siglo XIX, incluso cuando el sistema misional ya estaba erradicado en muchas otras regiones. ¿Por qué? Porque la misión, esta institución eclesiástica, era de índole colonial. Entonces, al término de la colonia, el inicio del movimiento de la independencia, la instauración del primer imperio y del sistema republicano, para el caso de la península se siguió necesitando de los misioneros, una, porque la península representaba una región muy aislada todavía y todavía no había quien viniera, ¿no? La diócesis va a estar ya muy entrada 1850, casi 60 del siglo XIX. Entonces, todas estas reducciones de las misiones fueron muy utilizadas por la corona para asentar y extender su presencia en todos los territorios americanos, y pues la península de Baja California fue una cadena de fundaciones misionales, después dan origen a poblaciones ya civiles, obviamente. Entonces, uno de los objetivos que yo tuve en este trabajo que yo me planteé, pues era porque tenía una inquietud, un interés muy particular por el periodo misional post-jesuítico aquí en la península californiana, ¿no? Eran relativamente escasas las investigaciones que abordan un estudio completo del periodo dominico en la región centro y sur peninsular, ¿no? Lo que es el actual estado de Baja California, conocido como la Frontera. Fueron las fundaciones misionales dominicas
que realizó la orden en este mismo periodo, pero de esto hay trabajos ya y hay investigadores muy connotados que han realizado trabajos en ese sentido, ¿no? Pero mi intención, uno de mis objetivos era aportar a esta parte de la historia regional, ¿no? Explicar la organización de los pueblos y las misiones en el periodo que va de 1772 años, año en el que llegan los misioneros formalmente, y hasta el año de 1855, que es cuando salen los últimos dominicos en la península, que eran dos nada más, uno de ellos célebre todavía porque es el padre dominico Gabriel González, ¿no? Además, me propuse ahí analizar los factores principales que determinaron el desempeño de la administración de los dominicos, ¿no? Para eso, como comento, me aboqué a hacer una revisión a los padrones demográficos, las causas, buscar las causas del galopante declive de la población indígena para 1855, si se contaban alguna decena de grupos indígenas nativos, eran muchos, ya estaban prácticamente en vías de su acabamiento, ¿no? También tratamos de abordar la transición de estos llamados pueblos de misión a poblaciones civiles y todos esos procesos por los que pasó la orden en cuanto a los cambios político-administrativos derivados del paso de la colonia a lo que es ya el México independiente o el sistema republicano. Entonces, uno de mis objetivos, lo reitero, fue aportar el estudio a la difusión y a la sensibilización de la historia regional a través de una investigación sobre el periodo misional dominico en la península californiana, ¿no? Tratar de describir y explicar el estado y el funcionamiento del sistema misional bajo la administración dominica y analizar los distintos elementos que operaron en contra del proyecto misional, los conflictos de poder con los gobernantes civiles, las problemáticas económicas y, por supuesto, la razón de ser de las misiones, que eran los grupos indígenas, que cada vez iban en vías de su pronto acabamiento, ¿no? Analizamos, tiene fuentes documentales del Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación en México, por supuesto del Archivo Histórico Pablo L. Martínez como fuentes primarias principales, ¿no? Hicimos tratar de consultar todos los trabajos que tuvimos a nuestro alcance sobre autores o investigadores que trataron o abordaron el periodo desde otros puntos de vista, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones espaciales. Entonces, hicimos un profundo análisis ahí de muchísimas obras y, pues bueno, ya lo dividimos en 4 capítulos, como dice el maestro Telechea, que hizo descripción de cada uno de ellos. Tratamos de marcar un antecedente desde el periodo de los jesuitas, cómo son las primeras exploraciones, cómo se instaura el sistema misional, cómo termina la administración de los franciscanos, cómo inicia y cómo termina, perdón, la administración de los jesuitas, cómo inicia y cómo termina muy brevemente el trabajo, la obra de los franciscanos, para dar parte ya en los siguientes 3 capítulos sobre el desempeño y la función de la orden dominica. Entonces es un trabajo extenso, tratamos de hacerlo con una lectura que sea fluida, que sea entendible para todo tipo de lectores, y pues es un trabajo que pueden encontrar ustedes en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y algunas librerías y puntos de ventas que tiene el Archivo Histórico y que ya el maestro Telechea podrá darles mayor cuenta. Entonces, pues no sé, algo que quisiera alguien, alguna pregunta o algo que quisieran abordar, pues yo agradezco que estén conectados, alumnos, docentes, universitarios, público en general. Muchísimas gracias y espero los que tengan interés en leer el libro pueden y puedan acceder a él. Espero les sea y les resulte una lectura amena. Muchísimas gracias a la Universidad Mundial y al Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Muchas gracias, maestro Telechea. Muchas gracias, doctor Trasviña, maestro Telechea. Sí, tenemos algunas preguntas, comentarios. Bueno, pues primero felicitándolo por la obra. Es una obra excelente de un tema que hay que reconocer.
Dice, excelente presentación. También dice el maestro, el doctor Trasviña es un excelente maestro y una persona dedicada en su materia hasta la médula. Pues, felicidades, doctor. Bien, aquí hay una pregunta. ¿En qué se inspiró para comenzar el libro? ¿Su audio está apagado, doctor? Perdón. Sí. Me parece que lo comenté al principio, viene ya de una inquietud desde mis épocas de recién egresado de la universidad y en la que colaboré con un doctor especialista en periodo novohispano y que le ayudé a revisar fuentes de archivo, padrones, documentos, informes, y de ahí entró mi gusto y mi inquietud por adentrarme y tratar de interpretar y explicar este tipo de fuentes. Entonces, pues ya tiene varios años que entramos a la consulta de este periodo colonial tardío y los inicios del sistema republicano en México, ¿no? Que es donde centramos o acotamos nuestro periodo de estudio. Muy bien, dice, ¿habrá una diferencia cultural entre la Baja California y el interior de la República? Aquí fuimos el resultado de los misioneros y allá de la revolución. ¿Será que aquí somos más pacíficos y allá son más revolucionarios? ¿Qué opina? Perdón, ¿habrá una diferencia cultural entre la Baja California? Bueno, las regiones tienen sus elementos identitarios muy propios de cada región, incluso del país. No somos muy diferentes en la gastronomía de Yucatán, por ejemplo, y son dos penínsulas, ¿no? En el modo, la idiosincrasia, pero menciona que en el interior del país fuimos tomados por las armas. No entendí bien esa parte, pero si se refiere al movimiento de independencia, por ejemplo, aquí también se sintió, aunque no hubo movimientos armados en tal sentido, pero también las condiciones geográficas tuvieron mucho que ver en los asentamientos, ¿no? El área conocida como Mesoamérica, el centro de México, pues era una región donde los europeos encontraron sociedades y civilizaciones completamente establecidas, con un desarrollo de la agricultura, con creencias, con costumbres que les fueron erradicadas y modificadas en algunas partes, y en el caso de la península, pues las condiciones culturales de los antiguos californios fueron muy distintas, ¿no? La cuestión geográfica, la aridez, hicieron que no se desarrollara en las medidas culturales o en los índices culturales como lo fue en el centro de México, ¿no? Entonces, cada región tiene su cuestión identitaria y su arraigo, y para eso es precisamente, y agradezco esa pregunta, porque el conocimiento de nuestra historia es tan importante para conocer nuestro sentido identitario y saber de dónde venimos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, están preguntando dónde pueden encontrar la obra. La obra la pueden encontrar en el Archivo Histórico, Pablo L. Martínez. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, infinidad de felicitaciones, doctor. Excelente presentación, excelente disertación. Muchas felicidades. También la pregunta, ¿qué tan fácil o difícil fue encontrar información en los diferentes archivos que consultó? Fíjense, todavía ahora se tiene ya la flexibilidad de que muchos acervos documentales ya están digitalizados. En aquellos momentos, ¿no? Y eso hacía que se invirtiera muchísimo tiempo, incluso viajar para poder tener acceso a los archivos históricos. En mi caso también me ayudó mi estadía como ayudante académico, que tuve acceso a muchísimas fuentes fotocopiadas del Archivo General de Indias principalmente, y tuve acceso a esos documentos que me dieron pues la validez para sustentar mi trabajo, pero es complejo y es complicado. Todos los investigadores podrán coincidir ahí conmigo en ese sentido, que el acceso a las fuentes todavía de algunos años para atrás era complicado, sobre todo por la inversión de tiempo que había que hacerla, porque había que fichar, luego sistematizar las fuentes, interpretarlas, redactar, y se invertía tiempo. Ahora puedes, del AGI, puedes ya consultar algunos fondos documentales. El Archivo Histórico también ya tiene algunos fondos documentales digitalizados, y eso
ya no tienes que estar esperando lunes a viernes de 8 a 3 para acceder a algún acervo documental. Puedes hacerlo el domingo a las 8 de la noche y ya tienes acceso. Entonces eso hace que se eficiente mucho mejor una investigación, aunque eso no quita el grado de complejidad a la hora de hacer una investigación científica, por supuesto. Eficiente en tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Damos paso a una última pregunta por razones de tiempo. Dice, el escribir historia, ¿no siente el deseo de escribir algún otro género? Lo he intentado, pero mi respeto profundo a los especialistas en literatura, hacer un cuento, una novela que tenga que ver con mis temas, ¿no? Pero no se me da, los historiadores tenemos esa aprehensión con las fuentes documentales, tratar de que todo esté sustentado, y se me complica mucho tener mi imaginación con el rigor metodológico, por así decirlo. Entonces, lo he intentado, pero no se me ha dado, ¿no? O no sé si la pregunta se refiere a otro género, a otro tipo de temáticas. Yo creo que se refiere, sí, a otra temática. Sí, porque dice otro género. A otro sí, periodo, perdón. Sí, también nos hemos enfocado en historia contemporánea, en el proceso de transición de territorio-estado de Baja California Sur. Hemos hecho por ahí algún ensayo que publicó la Universidad Mundial en el último número de su revista, y estamos tratando de profundizar un poco en esa parte. Y ahorita estamos enfocándonos pues en el periodo antes de los dominicos, que es de los franciscanos. Estamos trabajando lo que fue la tesis de maestría para tratar de hacer un aporte ahí a través de alguna publicación. Muy bien, doctor, pues le mandan infinidad de saludos, muchas felicitaciones. La maestra Margarita Torres Ramírez, un saludo afectuoso, doctor, por su dedicación, actualización profunda de la historia y por transmitir esta pasión a sus alumnos, de los que me honro, formé parte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por razones de tiempo, ya no podemos continuar con las preguntas. Vamos a pasar a entregarle al doctor Luis Trasviña Moreno un reconocimiento que la Universidad Mundial le hace llegar por su participación en la edición 22ª del Simposio Mundial de Liderazgo. Me voy a permitir dar lectura. Bien, Universidad Mundial otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Trasviña Moreno por su participación en el 22º Simposio Mundial de Liderazgo con la presentación del libro Gobierno y Misiones durante la Administración Dominica en la Antigua California, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, México, a 18 de noviembre de 2021. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Maestro Alejandro Telechea, por habernos acompañado. A ambos, muchas gracias. A ustedes porque nos acompañaron esta tarde. Y les invitamos a continuar las actividades del 22º Simposio Mundial de Liderazgo a través de nuestra página web, las redes sociales y la aplicación para dispositivos móviles que tenemos a su disposición. Que sigan teniendo una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.